Esto se tiene que saber. Lo querés compartir. Jesús lo que vino fue a revolucionar todo lo que había y a todos. Si hoy hay iglesias evangélicas y cristianos por todo el mundo, en realidad es porque nació a partir de esos 12 discípulos. ¿Qué vio Jesús en ellos? Porque Pedro falló, Mateo tenía pasado Y demuestra eso de que nadie, absolutamente nadie, está fuera de la gracia de Dios. y aún así Jesús lo llamó. Literalmente habla claro de que del rechazo pasó al llamado. Somos todos diferentes, pero eso no es impedimento para que haya unidad. No todos son llamados a ser Pedro. Y no fueron solamente 12 hombres, también habían mujeres, Una polémica total, cancelable. Él no vino en realidad con religiosidad, sino que vino con amor. porque Por primera vez alguien los había mirado como nunca nadie los miró. La verdadera pregunta no es si Jesús me va a elegir a mí, sino la verdadera pregunta es, bueno, bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado Mateando Verdades. Yo soy Erika, y yo soy Abraham, somos esposos. y juntos nació esta idea de hacer este nuevo canal Ujú. en el que vamos a estar hablando de muchas verdades, acompañado, como siempre, de un buen mate. La primera historia, o la primera verdad, por así decirlo, que vamos a contar, va a ser, como mucho se ve en el título, ¿no? Va a ser de Jesús. Ujú. Esta historia, para el que no conozca, ¿no? de Jesús, es, bueno, básicamente fue un niño, digamos, que nació en Belén, hace aproximadamente 2000 años. Y la mayoría de la gente seguramente lo conozca a Jesús. Y haciendo un pequeño resumen, básicamente nació en Belén, en una situación súper humilde, en un pesebre, y sus padres en realidad eran pobres y no encontraron en ese momento una posada bueno, donde pudieran. Traer justamente a ese niño y bueno, y no surgió en una posada, surgió en un pesebre, rodeado de Rodeado de animales. animales. O sea, un lugar, para que estén al tanto, súper humilde. Ujú. Bueno, de su infancia en realidad no se sabe mucho más. Este niño en realidad desaparece del radar, ¿no? Jesús desaparece del radar hasta más o menos 30 años después, aproximadamente, más o menos. Sí, más o menos. En este punto de la historia aparece otro personaje que es clave, se llama Juan. También cabe recalcar que era su primo. Bien, a Juan lo conocían porque era un hombre, ¿no? Que predicaba y además bautizaba a la gente de esa época. Bien, por eso justamente se conoce, ¿no? Como Juan el Bautista, el cual también era reconocido por ser, ¿cómo decirlo? El que estaba preparando el camino para un supuesto Mesías, ¿no? Que años anteriores se había profetizado. En realidad había muchas profecías de que iba a venir un Mesías, un libertador del pueblo de Israel. Bien, y lo que sucedió es que después de estos 30 años, ¿no? Que Jesús desapareció del radar, llegó a Juan, ¿no? Llegó junto con Juan a que este mismo lo bautizara. Y eso literalmente fue un antes y un después. No solamente literalmente hablando, como se conoce, por ejemplo, antes de Cristo o después de Cristo, ¿no? En todos estos años, sino que también fue un cambio en la forma de vivir y de ver la vida. Bien, por ejemplo, Jesús empezó a predicar a partir de ese entonces, predicar, sanar enfermos, liberar endemoniados, incluso perdonar a los pecadores, que era algo relativamente, relativamente no, muy radical para esa época. Pero lo que más resaltaba no era lo que él hacía, bien, no eran sus obras, por así decirlo de Jesús, sino cómo lo hacía. Su amor y su santidad, ¿no? Su dedicación a lo que fue su ministerio, porque en esos 3 años él, bueno, sanó enfermos, liberó a endemoniados,
constituyó ministerios, o sea, levantó siervos, discípulos que después fueron los apóstoles. Entonces realmente para lo que es el Evangelio y el cristianismo, Jesús realmente fue el inicio de todo, ¿verdad? Exactamente, además de la forma en que lo hacía. De la manera en la que lo hacía. Predicaba a pecadores, que para ese tiempo era impensable. Bien juntarse con incluso con leprosos, con, con mujeres, ¿no? Que eran despreciables en realidad en esa época, que la gente, la sociedad, mejor dicho, la había despreciado, la había apartado, por lo cual ni siquiera se podían acercar, no era ni siquiera hablarle, sino ni siquiera se podían acercar. Bien, y esto Jesús lo cambió, ¿no? En su forma de ser, que él no vino en realidad con religiosidad, sino que vino con amor, y sobre todo con amor, verdad y gracia. Justamente las personas, o sea, las personas que llamó y que lo acompañaron durante su ministerio, su recorrido, fueron muy distintas entre sí. Y ninguna de ellas era como destacable para la época, porque entre ellos había mujeres, había pescadores, o sea, personas que para la época no eran valiosas o socialmente no eran valiosas. No eran personas estudiosas de la palabra. Exactamente, en realidad eran simplemente, por ejemplo, ¿no? Que se describen muchos, que ahora vamos a ir con detalle, ¿no? Eran simplemente, muchos eran pescadores, recaudador de impuestos, gente totalmente radical y menospreciable en realidad en esa época, para todas las personas. Y en eso mismo es justamente lo que nos vamos a detener y profundizar. ¿Qué vio Jesús en ellos? Y hay que remarcar algo muy importante y dar un poco de contexto, ¿no? Que a veces lo pasamos por alto, es que Jesús, bien, vivió en el siglo primero después de Cristo, bien, que esto, sobre todo, ¿no? Se movía en la región de Galilea, Judea y Samaria, y era común para los rabinos, lo que son los maestros, digamos, de la ley, que tuvieran discípulos, De la palabra. exactamente, de la palabra. Ahora, estos discípulos en realidad eran los que escogían al maestro, nunca se había hecho al revés. Pero Jesús en esto lo cambió, lo dio vuelta, y fue Jesús quien eligió a sus discípulos, no sus discípulos a él. Y para recalcar esto, ¿no? Lo dice, por ejemplo, en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Acá lo que podemos ver, también, ¿no? Remarcando también lo que veníamos diciendo anteriormente, es que los eligió sí, pero no fue en búsqueda de los mejores, de los más destacados, los más santos. eh, Fue a buscar a personas comunes y corrientes, personas con defectos, si se quiere, como decíamos anteriormente, personas que no eran destacables para la época socialmente hablando. Y fue en búsqueda de ellos. Y exacto. Y vamos a ir en orden para ir explicándolo más, ¿no? Detalladamente, como Jesús lo llamó. Por ejemplo, está Andrés y también está Pedro, que justamente eran hermanos. En Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que andaban echando la red en el mar, porque eran pescadores. Esto, por ejemplo, es fundamental porque em, Jesús no los vio en una iglesia, no lo vio predicando, no lo vio estudiando la palabra, no lo vio en el templo, no, simplemente lo vio trabajando y sobre todo pescadores, que para esa época capaz que era algo común, pero algo muy menospreciable. No era un soldado, era un simple pescador, eran los dos. O sea, los llamó en su cotidianidad, ¿no? O sea, en su trabajo, como en su, sí, en su cotidianidad, lo que era normal para ellos. Y además no eran tampoco unas personas
muy religiosas, por así decirlo, no eran que tenían estudios avanzados en teología, por ejemplo, como se dice ahora, sino que eran simplemente pescadores que se ganaban la vida día a día. Ujú. Esto refleja mucho, porque Jesús no les pidió ningún cambio cuando les dijo, no les pidió ningún cambio previo, no les pidió que cambiaran, que fueran a estudiar y después fueran con él. No, Jesús simplemente le dijo, síganme. Y esto refleja aparte un mensaje central, ¿no? En cuanto al mensaje de Jesús, que es Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y incluso vamos a dar un poco más de detalle. Pedro, incluso lo dice la palabra, que era un poco, ¿cómo decirlo bien? Un poco terco, un poco enojón. Era enojón, impulsivo. Impulsivo. Esa persona que actúa antes de pensar, que habla antes de pensar, todo eso que vos decís, pa, esta persona, la verdad que eh, no doy 2 pesos por ella, como se dice acá, sino que, no, no, como que no tiene un futuro, como que siempre va al choque. Y ese fue al que Jesús primero llamó, al que primero le dijo, sígueme. Después llamó a Santiago y Juan, que también eran hermanos y también eran pescadores, y la Biblia también los describe con un temperamento fuerte también, y por este motivo Jesús los apodó como hijos del trueno, justamente por ese carácter. Pero lo que vemos, lo más lindo en realidad de la historia de ellos o de su ministerio y de su llamamiento, es que en realidad cuando Jesús los llamó, o sea, no buscó corregirlos o cambiarlos, sino que en realidad lo que buscó, o sea, los aceptó y en base a, bueno, el recorrido, el caminar juntos y demás, fue el amor de Jesús el que los fue transformando, ¿no? Em, el que fue transformando ese temperamento, ese carácter. Y bueno, Juan era uno de los discípulos más cercanos a Jesús también, ¿no? Sí, que en realidad los cambió con ese amor, ¿no? Que demostraba Jesús en cada acto de cómo pasaron justamente, ¿no? De ser los hijos del trueno a ser, por ejemplo, Juan, mi discípulo amado. Claro, no fue previamente, bueno, cambiar, o sea, evidentemente que ellos tenían que abandonar su vida para seguir a Cristo, eso era así, evidentemente, pero no fue desde el lugar de, bueno, cambiar para después venir a seguirme, sino, bueno, te elijo tal cual sos, tu vida la vas a tener que dejar de lado y poner en prioridad el ministerio, el llamamiento, pero tu temperamento, tu forma de ser, que es algo que ya viene dado por naturaleza, eso es lo que vas a tener que vos después ir dejando que Dios transforme. Básicamente ese fue el mensaje. Y eso incluso se ve más con el siguiente discípulo, ¿no? Con Mateo. Que Mateo, para ser claros, Mateo era un recaudador de impuestos. Para Roma. Para esa época era conocido como un traidor. O sea, no había nada peor para el pueblo de Israel que un recaudador de impuestos. Y aparte que era de lo suyo, no era alguien de Roma. Por lo cual era totalmente un traidor, mm, por así decirlo, y lo más odiado para su propio pueblo. Mateo 9:9 dice, y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Acá literalmente se habla claro. Jesús pasó cuando Mateo estaba cobrando. No lo llamó cuando estaba en su casa tranquilo, no. Lo llamó cuando, por ejemplo, Pedro y Andrés, perdón, cuando estaba pescando. Jesús no le dice, no, cambiá, dejá de hacer esto por una semana y seguime. Jesús le dijo, seguime. O sea, no le exigió un cambio previo, sino que lo eligió tal como era y a partir de ese momento fue la transformación de Mateo como discípulo, al igual que los otros discípulos, ¿no? Lo que venimos contando hasta ahora. Yo me imagino, por ejemplo, a Mateo, odiado por todo el pueblo, y que llegue alguien y te diga, la verdad vos
te quiero en mi equipo, seguime. Qué chocante sería para Mateo, ¿no? Como odiado por el pueblo, repudiado, apartado. Hacer parte del llamamiento y del ministerio que comenzó Jesús. Porque si hoy hay iglesias evangélicas, si hoy hay y muchas iglesias y cristianos por todo el mundo, en realidad es porque nació a partir de esos 12 discípulos. Y por ejemplo, la historia de Mateo, el comienzo, literalmente habla claro de que del rechazo pasó al llamado. Bien, y demuestra eso de que nadie, absolutamente nadie, está fuera de la gracia de Dios, de la gracia y del amor, ¿no? Luego, bueno, está Tomás, que Tomás era un buscador honesto, bien, de la verdad. Él no era alguien escéptico por rebeldía, no era que cuestionaba todo porque no le apetecía creer, no, él cuestionaba porque quería estar seguro de lo que pasaba era verdad, o de lo que él creía era verdad. Como un cuestionamiento que lo llevaba como a profundizar más, si se quiere. Exactamente, no aceptar algo por aceptarlo o algo por ser superficial. Ujú. Por ejemplo, ¿no? En Juan 11:16 dice, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Aquí está claro, ¿no? Tomás no dudó, sino que demuestra coraje y valentía, ¿no? En seguir a Jesús, por más de no entender qué estaba pasando en ese momento, porque si buscamos el contexto de este versículo, él no entendía qué estaba pasando, por qué Jesús iba a ir. Pero él lo que tenía claro que él iba a ir con Jesús Que va a ir hasta el fin. hasta el fin, hasta incluso como lo dice, hasta morir. Y sin importar las consecuencias, él iba a ir con él. Y justamente Tomás en la última cena hace una de las preguntas, también una de las más importantes también como para los evangelios y demás, que es, bueno, que vemos en Juan 14:5, dice, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? O sea, básicamente, cuando Jesús les hablaba de esto de que les estaba preparando el camino y demás, eh, fue esta pregunta y justamente gracias a esa pregunta Jesús dio una respuesta que es uno de los fundamentos, digamos, del Evangelio, ¿no? Del cristianismo. De las declaraciones más poderosas en realidad que hay en los evangelios, Sí. que es justamente el versículo siguiente, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Bien, y acá, por ejemplo, habla claro que incluso algunos se puede sentir identificado. Yo creo que yo me siento identificado. Por ejemplo, Tomás, acá no tiene miedo de expresar Sus dudas. sino que con honestidad provoca una revelación, ¿no? Incluso en este caso fundamental de Jesús, que es qué tenemos que hacer para poder seguirte, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Cómo podemos hacer para seguirte a donde tú vayas? También esto habla de cómo se mostraba Jesús para con ellos, porque también creo que Jesús daba el lugar o daba el espacio para que hayan planteos o preguntas o falta de entendimiento en ciertos momentos. O sea, siento que Jesús daba como el lugar, la apertura para que así se diera. Y eso es también por el carácter de Jesús, por cómo era Jesús con sus discípulos. Justamente lo que nos lleva a pensar esto es que la fe auténtica no reprime las preguntas, sino que justamente las lleva a Jesús. El tener dudas no está mal, eh, no está mal en tanto te lleven a acercarte más y a conocer más el carácter de Jesús. Claro, o por ejemplo, o preguntarle directamente a Jesús. Ujú. No Hoy preguntar y podríamos decir quedarse ir encerrado. a la palabra. Hoy podríamos decir eso porque no tenemos a Jesús. Bueno, tenemos una relación a través del Espíritu Santo, pero digo, más allá de eso, creo que lo más claro y lo más concreto y tangible seguramente sea la palabra de Dios. Em, ya no está Jesús físico.
Después otro discípulo fue Simón el Celote, perdón, que era, en realidad formaba parte de un grupo revolucionario radical contra Roma de esa época, que se preparaban, bueno, físicamente y demás como para combatir, digamos. Claro, como para liberar al pueblo de justamente la opresión de Roma, ¿no? Que justamente los celotes, ¿no? Es el grupo. Y lo que más recalca en este caso es justamente, ¿no? Simón está en el mismo grupo que Mateo. Alguien que trabajaba con Roma está en el mismo grupo de alguien que quería destruir a Roma, ¿no? Y esto nos demuestra, ¿no? Que Jesús juntó personas totalmente opuestas Opuestas. y las juntó. Y eso enseña que en él en realidad no hay diferencias, no es algo que nos distinga, algo que, yo hice esto, que vos hiciste lo otro y somos opuestos. No, Jesús transforma esa diferencia en En unidad. unidad. Y justamente esto también, trayéndolo al hoy, en un cuerpo, en una iglesia, somos todos diferentes. Tenemos todos temperamentos, caracteres diferentes, personalidades diferentes, todos. Pero eso no es impedimento para que haya unidad o para que Dios pueda eh, manifestarse o, bueno, usar a, a su pueblo, a sus discípulos. Porque en realidad, justamente eso es como una de las fortalezas, o sea, el que sean diferentes es lo que en realidad o sea, para Jesús es una fortaleza en realidad, viéndolo desde ese lugar, porque eran totalmente diferentes y que igual podían compartir, me explico, igual los dos fueron llamados a seguir a Jesús de la misma manera. Y cambiando un poco radicalmente, ¿no? Con el tipo de discípulo que veníamos viendo hasta el momento, está Felipe, Ujú. que literalmente dice en Juan 1:43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. En este caso, por ejemplo, habla como Jesús lo buscó personalmente, bien, no es que fue presentado ni recomendado, no era que, bueno, tengo a mi hermano Jesús por aquí, por ejemplo, a Andrés, no que presentó a Pedro, todo, no, simplemente él lo buscó personalmente. Y aparte, Felipe, ¿no? Que con esa fe instantánea, por así decirlo, que lo creyó, no cuestionó y lo siguió en el acto, en el momento. Y además, Felipe también invitó a otra persona a seguir a Jesús. O sea, evangelizó Exactamente. a un amigo, digamos. Que justamente 2 versículos después, en el 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Esto demuestra justamente, ¿no? Como decías, Amor, ese corazón evangelista, en realidad, de, De Felipe. por ejemplo, su primer impulso, en realidad, al conocer a Jesús, no fue, bueno, me callo y lo sigo yo solo. No, esto se tiene que saber, esto lo tengo que compartir con alguien más. También habla esto de la experiencia que habrá tenido, que tuvo Felipe en ese momento que Jesús lo llamó. Porque justamente cuando algo realmente te impacta, cuando algo realmente te transforma profundamente y genuinamente, eh, lo querés compartir. Sí, Es no te como lo que querés tenés la guardar. necesidad de decir, mirá, me pasó esto, te invito a que formes parte de lo mismo, y más cuando amamos a ese amigo, a ese familiar, ¿no? Si sabemos que eso es algo que a nosotros nos hace bien, sabemos que es lo correcto, que estamos en lo correcto, queremos compartirlo. Y, y eso es como lo más notorio, digamos, ¿no? De Felipe en este caso. Y por ejemplo de Natanael, que bueno, también conocido como Bartolomé, también se puede conocer, al principio en realidad dudó de Jesús, incluso le respondió, ¿no? A Felipe, qué bueno, o en realidad, perdón, lo dije mal, dice, de Nazaret puede salir algo bueno, dudando, ¿no? Tipo, de ahí puede salir algo bueno.
pero cuando conoció a Jesús, al instante lo reconoció como el Hijo de Dios. En Juan 1:47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y en el siguiente versículo dice, ¿de dónde me conoces?, preguntó Natanael. Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. También sí, es verdad que Natanael conoció a Jesús por la invitación de Felipe, pero Jesús ya tenía eso o sea, planificado en su corazón. Para él nada es casualidad. Y ya tenía en su corazón el llamamiento a Bartolomé, a Natanael, Exactamente, ya lo había visto antes, incluso, de que él lo de conociera. que él lo conociera. Eso significa que Jesús ya lo conoció. Y qué impactante también lo que vive Bartolomé, al igual que Felipe, porque en el momento que conoce a Jesús, primero duda de, bueno, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, en ese momento estaba ese prejuicio. Pero al instante que lo conoce, cuando Jesús le pregunta eso y demuestra que lo conoce, él quedó impactado. Y creo que eso ese encuentro con Jesús es el que después genera la transformación. Porque Bartolomé, una persona con defectos, común y corriente también, pero después forma parte del llamamiento de Jesús, del ministerio de Jesús, del trabajo que hizo Jesús acá, en la tierra. Entonces es como qué impresionante ese primer momento, ese primer encuentro, ¿no? Lo que habrá pensado Natanael también, o lo que habrá sentido, no sé, como, como muy impactante. Que tan solo con conocerlo, con verlo, ya quedó transformado. Bueno, después seguimos, ¿no? Con Tadeo. También es llamado el otro Judas. Hijo de Jacobo. En realidad no se habla mucho de él, salvo por en la última cena, que hace una pregunta clave a Jesús. En Juan 14:22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió en el siguiente versículo, perdón. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Luego está Santiago, el hijo de Alfeo, también muchas veces conocido, ¿no?, como Santiago el Menor. El menor. La Biblia en realidad no cuenta muchos detalles sobre su vida, pero lo que sí sabemos es muy significativo. Esto destaca claramente que que Santiago Santiago. no era uno de los más destacados, los más importantes, por así decirlo, ante el mundo, por decirlo así, sino que él tenía algo que Jesús vio, bien, que ante los ojos de Jesús, eso no le impidió que lo eligiera, bien, por más que no sea importante. Porque en Marcos 3 al 13 dice, y llamó a los que él quiso, y estableció a 12 para que estuvieran con él. Es decir, él los llamó a cada uno de ellos, sin importar Su si eran condición, o no importantes, su condición, su historia, trabajo, su historia, no importaba nada. Él llamó a lo que él quiso capacitar para ese llamado. Bien, no fue famoso Santiago el Menor, no es que hizo discursos reconocido. reconocidos, no es que protagonizó milagros destacables, eh, pero lo más importante es que estuvo. Y formó parte del grupo de 12, porque Jesús no solamente buscaba discípulos, sino buscaba corazones dispuestos a ser obedientes y seguirle a él. Y también vemos en el carácter de Santiago el seguirle sin buscar reconocimiento, ¿no? De nuevo, todos somos diferentes ante los ojos, o sea, nosotros como personas somos diferentes y en una congregación, para hacerlo más a lo cotidiano, a lo cercano, somos todos totalmente diferentes. Y hay
temperamentos y formas de ser totalmente opuestas. Pero en eso se manifiesta también Dios y el carácter de Cristo, ¿no? Porque hay personas que sirven a Dios en lo secreto, si se quiere, en lo, mm, sí, en lo secreto. Y Que no hacen, necesitan reconocimiento y que hacen ese, aplauso ese trabajo como de hormiga, de hormiga. por así decirlo, que por ejemplo, no todos son llamados a ser Pedro, ¿no? Que es el más reconocido, el que va de Predicaba viaje, el que miles. predicaba, sanaba por la sombra de Pedro, que se sanaban Mm, los enfermos. No, no, no todos son llamados a ser como que lo más visible, lo más importante, bien, pero sí son llamados o sienten, ¿no? Como ese deseo de seguirle a Dios, sin importar qué tan importante puedan resultar ante los ojos de las personas, siempre estar. siempre ser fieles, humildes, obedientes en silencio, ¿no? Eso es tremendo porque para el humano, el ser humano que es egocéntrico, digamos, hasta cierto punto por naturaleza, es como muy complejo, ¿no? Bueno, capaz el más destacable o el que más se conoce, justamente el último, ¿no? Que lo dejamos para lo último, es Judas, Judas Iscariote, ¿no? Que hablar de él no es simplemente repasar un hecho trágico, que es justamente el que vendió, ¿no? A Jesús, sino entender más que nada el corazón, ese corazón humano de Judas. Y no solo el corazón, sino también, por ejemplo, la libertad, el arrepentimiento, ¿no? Y también el misterio en realidad de Dios, Del amor. porque Jesús lo escogió incluso sabiendo que lo iba a traicionar. Y eso para mí es impactante, porque no fue tipo, pa, vos sí me vas a traicionar, me vas a hacer mal, no te voy a elegir, elijo a otro, sino que lo escogió también. Y, y además de eso, incluso le puso responsabilidades, como se dice en la Biblia. En Juan 12:6 dice, pero dijo esto, no porque se cuidaran a los pobres de los pobres, sino porque eran ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, incluso era el tesorero, por así decirlo, del grupo, y así incluso robaba. O sea, Jesús le confió grandes responsabilidades aún conociendo sus debilidades y aún conociendo esta situación, porque para Jesús nada es oculto, nada es oculto. Exactamente. Y esto, Justamente esto nos demuestra que Él no llama por perfección, sino por oportunidad y disposición. Y también porque en definitiva también Judas formó parte del propósito para que se diera todo lo que se dio, ¿verdad? Más adelante también, para que se cumpliera el propósito de Jesús. Judas no aprovechó esa oportunidad, bien, sino que su corazón fue cada vez más por ese amor al dinero, ¿no? Al ir a poder crecer, a poder tener como ese sustento, por así decirlo, que eso llenó su corazón tanto por el amor al dinero como al poder, ¿no? Y, y tal vez esto era porque capaz esperaba un mesías político o como un líder, ¿no? Que pudiera tomar el poder, que decir tipo, bueno, ahora nos juntamos todo el pueblo y vamos contra Roma, vamos a liberar a nuestro pueblo. Capaz pensaba eso, como muchos en esos Como que tiempos, tuvo supongo una yo, decepción, digamos, interna. pero también la traición de Judas a Jesús no fue un accidente, no fue que algo que se le escapó a Dios. Porque como decíamos al principio, Jesús ya sabía que le iba a traicionar. Incluso esto fue profetizado siglos antes. No hablamos de unos años o unos días antes, siglos. En Salmos 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el de mi pan, el que de mi pan comía, alzó contra mí el alcañaz, Calcañas. calcañaz, calcañar, dice. Este versículo fue citado también por Jesús eh, en ese momento, ¿no?
De la última cena. de la última cena. En Juan 13:18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo se ha vuelto contra mí. O sea, Jesús citó ese salmo en la última cena, mostrando también justamente esto, o sea, el haber elegido a Judas tampoco fue casualidad, porque Jesús ya sabía la traición, pero como decía antes, formaba parte del propósito. Si no se hubiera dado de esa manera, no podríamos hoy estar hablando de Jesús de la manera en la que hablamos y que se haya dado todo lo que se dio, ¿verdad? Todo lo que hoy conocemos de Jesús. Era el cumplimiento de una profecía, de algo que realmente se tenía que dar de esa manera. Y no fueron solamente 12 hombres, también habían mujeres que seguían a Jesús, mujeres que formaron parte de esta revolución del Evangelio, aunque eh, sin tener tampoco como mucho prestigio O si se protagonismo, quiere, si o se quiere decir. protagonismo. También Sí. cabe recalcar un poco el contexto, ¿no? Justamente como decíamos al principio, ¿no? En el siglo primero, después de Cristo, las mujeres en realidad no podían varias cosas. No podían ser discípulas de un rabino, eso es únicamente exclusivo para los hombres en esa época. No podían dar un testimonio legal, bien. No podían estudiar en realidad la Torá, como lo hacían obligatoriamente todos los hombres en esa época. No podían estudiar la Torá formalmente, ¿no? En un templo, con rabinos, no podían. Y tampoco podían hablar justamente en público, ¿no? En espacios Espacios en realidad religiosos. religiosos públicos, ellos no podían. Y justamente Jesús cambió eso. Él las enseñó, en realidad las llamó, las envió e incluso las honró, también como verdaderas discípulas. Bien, él no las puso en realidad como en la periferia, en el alrededor, sino que también fueron el centro del movimiento de ese reino, ¿no? Que Jesús trajo. El caso más conocido de entre las mujeres que seguían a Jesús fue el caso de María Magdalena, que la Biblia cuenta que de ella Jesús expulsó de ella 7 demonios. O sea que eso puede llevarnos a pensar que había un dolor profundo en ella, habían heridas, había una historia que realmente dañaba a esa mujer, ¿no? Que habían marcas ahí. Y Jesús bueno, la llama, la restaura, eh, y también ella fue la primera en verlo resucitado también. Eso lo vemos en Mateo 28:6 cuando dice, no está aquí, ha resucitado. O sea, reiteramos, en una cultura donde el testimonio legal de la mujer no era válido, Jesús le da el privilegio de que ella contase a sus discípulos y a los demás que él había resucitado. O sea, eso es tremendo, ¿verdad? Exacto, el mayor, en realidad, mensaje o el mayor milagro de la historia, en que Jesús había resucitado después de 3 días, se lo dio a alguien que vos decís, no lo puede hacer legalmente, pero a la vez pensando, capaz los discípulos se quedaban ahí. No, ella corrió a contárselo a todo el mundo y con detalle. Yo lo que vi es real. Vi que Jesús resucitó. Mm. ¿No? Luego está María, ¿no? La madre de Jesús, que es una mujer que incluso creyó antes de ver, como lo dicen en Lucas 1:38, ¿no? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. O sea, era una mujer de fe, sensible también a la palabra de Dios, porque también pensando en la situación de ella, porque ella era una mujer que cuando tiene esta noticia no estaba casada. Por eso, o sea, en ese momento era virgen, no conocía hombre, no estaba casada, y sin embargo es llamada a cargar con Jesús, con el Hijo de Dios. Y también Y socialmente, o sea, toda la presión que iba a recibir socialmente no iba a estar nada fácil, porque iba a haber mucho prejuicio. exacto, pero a la vez Dios tenía todo planificado. Por ejemplo, cuando envía José, la iba a cuidar y la iba a acompañar, que después justamente no son pareja, ¿no? Y son los padres de Jesús, padres terrenales de Jesús,
son José y María. Bien María, ¿no? Confiando en Dios sin ni siquiera tener una guía, únicamente confiando. Como le dice en el versículo, hágase tu voluntad. No sé qué va a pasar, si me van a criticar, si me van a juzgar, pero Pero que se bueno. haga tu voluntad. Ujú. Bien, por más que no lo vea, que se haga confiando, 100%. Después están Marta y María, que eran hermanas, que eran amigas de Jesús en Betania. Y el hogar de ellas era un hogar donde justamente Jesús descansaba, donde él era amado también por ser quien él era, más allá más allá del reconocimiento público, de lo que podría llegar a ser Jesús. Ellas eran amigas y amaban a Jesús por ser quien él era. Eh, Marta servía y María escuchaba. Y justamente Jesús defiende el derecho de María de sentarse a sus pies a escuchar la palabra o lo que él compartía. Y en Lucas 10:42 dice, María ha escogido la mejor parte, ¿no? En esta historia que todos conocemos, o la gran mayoría de Marta y María. Jesús defiende esto, ¿no? Que María estuviera sentada, ¿no? A sus pies, escuchando la palabra. Que como dijimos antes, esto Jesús lo cambió, o sea, haciendo que María fuera parte, ¿no? de sus discípulas, ¿no? Que también pudieran aprender, ¿no? De la palabra, como vimos que las mujeres no podían en ese tiempo, y a la vez que también tuvieran esa revelación, ¿no? De que Jesús era el Mesías. Bien, eso de como darle ese derecho, ¿no? Que antes no tenían, que Jesús no fue tipo, bueno, no, vos ponete a, no, no, es dar ese como, ese paso, como una reivindicación. exactamente, ¿no? Que Jesús lo que vino fue a revolucionar todo lo que había, Ujú. y a todos, ¿no? Después, bueno, no nos podemos olvidar justamente la mujer samaritana, ¿no? Que en Juan 4, en realidad todo el capítulo, habla largamente, ¿no? Jesús con justamente una mujer samaritana. Algo se podría llamar también escandaloso en realidad Para para la esa época. época, porque judíos y samaritanos no se llevaban, bien, estaban en conflicto, no se podían tratar, y mucho menos un rabino no podía hablar en público con una mujer desconocida, y a la vez con la reputación que tenía esta mujer también. Una reputación cuestionada. Y aparte, mucho menos no lo podía hacer solo. Un hombre hablando, un judío hablando con una samaritana solo. Ya eso era, para esa época era Escandaloso. polémica, total. Una Ujú. polémica total, cancelable, como diríamos ahora, ¿no? Y, y de ella incluso, ella menciona que esperaba a un Mesías. Bien, porque fue lo primero que le dijo a Jesús, ¿no? Que ella estaba esperando el Mesías. Y Jesús directamente se declaró ante ella, ¿no? En Juan 4:26, que dice, yo soy el que habla contigo. Y con esta confirmación, la mujer samaritana fue la primera persona registrada de lo que hay hoy en que Jesús se le revela directamente como el Mesías. Como Mesías. O sea, a una mujer, ¿no? No fue a un hombre, sino a una mujer Exactamente, no, directamente. no fue, por ejemplo, a un sacerdote, que digamos, a un rey de la época, no fue a un apóstol, que se podría decir, a una mujer herida, rechazada y marginada. Y la transformación, lo más impactante de esta historia es la transformación que tuvo esta mujer, ¿no? Al haberse encontrado con Jesús, que se notó en el primer momento porque la Biblia cuenta que ella dejó todo lo que tenía y corrió a decir en Juan 4:29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. O sea, y en Juan 4:39 dice, muchos creyeron por la palabra de esta mujer. También ella fue como Felipe, una evangelista, si se quiere. Y, y también esto, ¿no? Em,
la profundidad de lo que le habló Jesús, la transformación que tuvo, lo impactada que fue en ese primer encuentro, que sale a contar eh, a todos lo que había experimentado, lo que había vivido, ¿no? Y aparte dice que muchos creyeron a través de ella, o sea, realmente Dios la usó, Dios la usó. Era una mujer que, vamos a ser sinceros, incluso en todo el capítulo 4 se nombra, no, que ella evitaba con la gente, porque era justamente, como decíamos, era repudiada. No, todo el mundo no se quería acercar por la reputación que tenía, Ujú, nada, y fue a ella justamente que Jesús utilizó para los samaritanos que puedan conocer la palabra y poder conocer al Mesías. O sea, pasó de ser una persona que no quería ser vista, ni escuchada, ni quería cruzarse con personas, a ser Hablar la con todo el pueblo. mensajera de Jesús y ir y hablar al pueblo. Y para ir, bueno, redondeando un poco, em, Jesús los llamó a todos, no porque fueran perfectos, sino porque Jesús le mostró lo que es el amor perfecto y a través de eso ellos fueron transformados, ¿no? Y ellos dejaron todo en realidad, o sea, dejaron su vida atrás para poder seguir a Jesús. Porque por primera vez, bien, alguien los había mirado como nunca nadie los miró. Bien, por esa mirada y ese amor justamente que hablamos al principio, eso cambió todo y todos dejaron toda su vida, sin importar qué estaban haciendo o qué hicieron incluso en el pasado, para poder seguirlo a Jesús. Y de hecho, así es Jesús, Mm. ¿no? Siendo claro, no, no esperas que seas perfecto, no espera que eh, estés haciendo algo malo y mirarte y elegirte, no, no espera nada de eso. Te llama en realidad tal y como sos, tal y como estás ahora, en este momento. Pedro falló, Tomás dudó, Mateo tenía pasado, María Magdalena tenía heridas, la samaritana tenía vergüenza y aún así Jesús lo llamó. Eso es lo que nos deja toda esta historia. Y lo que vemos también es que Jesús no elige por apariencias, sino por amor. Em, Él ve lo que otras personas no ven y lo que como humanos, como personas, no vemos. Él ve más allá, él ve el corazón, ve lo que es la persona realmente, ¿no? Sabe lo que cargas, conoce tu historia y te dice, hoy te dice a vos, eh, ven y sígueme. No cuando seas perfecto, no cuando te sientas listo, no cuando digas, bueno, cuando me arregle, cuando esté mejor, lo voy a seguir. No, no, si no te dice ahora, en este momento, tal como estás, tal como te ves vos mismo ahora en este momento, te pregunta, ¿no? Sígueme. Evidentemente que después va a haber una transformación, porque justamente a los discípulos lo experimentaron. Ellos, para ser transformados, tuvieron que dejar su vida atrás y Jesús empezó en ellos una transformación que fue lo que después llevó a que ellos fueran quienes hoy conocemos que son. Eh, eh, Él te llama por quién sos y te acepta tal como sos. Ahora, te ama tanto como para dejarte como estás. Él va a querer transformar tu vida para darte vida y vida en abundancia, porque eso es lo que Jesús vino a darnos. Vida y vida en plenitud, en abundancia. Ya, en realidad, la pregunta, ¿no? Como pusimos en el título, en realidad, la verdadera pregunta no es si Jesús me va a elegir a mí, sino la verdadera pregunta es, vos, ¿lo vas a seguir? Puntitos suspensivos. Y Y bueno, bueno, aquí en realidad llegamos al final, ¿no? De esta verdad. Gracias en realidad por escucharnos, por vernos, por de regalarnos un tiempito, un ratito de su tiempo, de valioso tiempo de de su cada valioso uno. tiempo. Y bueno, si les gustó, Dale me gusta, seguinos, suscríbete, la campanita. compartirlo con tus amigos, con las personas que creas que
le haga falta, ¿no? Ujú. Poder escuchar este episodio. Y me gustaría que comenten también, bueno, si les gustó, si fue de bendición para sus vidas, pero además también me gustaría saber con quién de los discípulos se sienten más identificados y por qué. Me gustaría también saber eso. Sería interesante, Sería sí, interesante. ver con quién se siente identificado, no solamente con uno, sino con varios, ¿no? Con todos los que se sienten identificados. Ujú. Por todo lo que les contamos. Yo capaz como que, para ir terminando, ¿no? Me siento identificado capaz con Mateo, con Tomás, un poco por las dudas. Yo creo que me siento identificada con Juan y con Pedro. No sé, Para pensar. para pensar. Bueno, denle a suscribirse, activen la campanita para que YouTube les recomiende otros videos cuando los subamos. Ah, Y y los bueno, invitamos a seguirnos en nuestras redes, TikTok, Instagram, Mateando Verdades. Y bueno, eso. Vamos a estar entonces en contacto. nos vemos en el próximo episodio. Bye.